ahora. Vamos de inmediato a conocer qué es lo que resuelve el Tribunal Constitucional a esta hora sobre el requerimiento del gobierno. Tomamos contacto con Dani Linares. Dani. Todavía están dirimiendo, Pati, en el sexto voto que va a zanjar esta discusión, porque hasta ahora ya hay pronunciamiento de 5 ministros del Tribunal Constitucional por no acoger a trámite este requerimiento presentado por el presidente de la República. Son los ministros Pozo, Pica, Silva, Vázquez y Romero. Estos 5 ministros del Tribunal Constitucional ya han votado en la sesión del Pleno, ya han señalado que no están a favor de acoger a trámite este requerimiento, a favor de admitir la tramitación de este recurso presentado por el presidente de la República, los ministros Fernández y Letelier. En la cuenta son 5 votos contra 2. En este momento está argumentando su voto el ministro García, que podría ser quien dirima finalmente esta determinación, entendiendo que si mantiene, por ejemplo, su votación anterior, iría en la tendencia de rechazar entonces la tramitación de este proyecto, y ahí ya alcanzan el voto de mayoría de 6 contra 2, independiente de lo que pueda votar finalmente la presidenta del tribunal, Ivana Aróstica, que también resta por participar de esta votación, que son los últimos en intervenir en esta sesión del Pleno. Extraoficialmente, entonces, hasta este momento está ganando la opción de no tramitar este requerimiento presentado por el presidente de la República. Es una votación que está en curso, está en estos momentos realizándose en la argumentación de un ministro que sería clave, ¿no? Porque aquí terminaríamos finalmente la sumatoria, ¿no?, de alcanzar una mayoría en no tramitar este recurso presentado por el presidente. Lo claro, eso sí, que ya no va a estar el voto dirimente de la presidenta, no va a haber un empate en este sentido. Sí, Dani, al parecer en este momento ya estaría votando ese ministro que tú dices. Si ocurriera lo mismo que la vez anterior, estaría también por no admitir. Por lo tanto, ahí ya se contaría con esos 6 votos. Si están esos 6 votos, directamente se rechazaría admitir este requerimiento presentado por el gobierno, y por lo tanto no seguiría su camino en el Tribunal Constitucional, no se analizaría el fondo de este asunto y se abriría ese otro escenario, ¿no, Dani?, en el cual faltaría solamente el paso de promulgar esta ley, a menos que el gobierno determine vetar esta iniciativa, ¿no? Claro, se abrirían esos 2 caminos que conversábamos anteriormente. El primero, promulgar esta ley ya emanada desde el Parlamento, que fue aprobada por la Cámara y por el Senado, o si no, finalmente vendría el camino del veto presidencial, donde se le pueden hacer modificaciones a la ley sin cambiar el espíritu de la misma, ya bien agregando artículos o sustituyendo algunos, o bien suprimiendo algunos artículos de lo que ha aprobado el Parlamento. Podría, por ejemplo, sumar los elementos presentados por el presidente el fin de semana y sumarlos al proyecto de tercer retiro ya aprobado por la Cámara y sumarlos al trámite de aquella legislación. Puede ser una de las opciones. Todo eso deberá determinarse dentro de las próximas horas finalmente si esto va a ser promulgado o bien se recurrirá al veto presidencial. Sí, Dani, tú que debes estar ahí revisando qué es lo que está pasando, para que aproveches ahí de reportear qué es lo que está ocurriendo, porque al parecer ya se habría producido ese otro voto que tú mencionabas respecto al ministro García, de contarse con ese voto también en contra de que se declare admisible. Ya estarían todos los votos suficientes como para que no siguieran trámite en el Tribunal Constitucional. Entiendo también, Dani, que el ministro Aróstica todavía no votaba. De acuerdo a las palabras que él había expresado hoy temprano, también él había anticipado que era posible que aquí se diera una resolución diferente a la que había ocurrido con el segundo retiro, que esto no tenía que ser calcado a lo que había ocurrido en esa oportunidad, porque había cambiado las cosas, había cambiado el escenario, por lo tanto ahora podía seguir otro camino. No sé si es que ya ahí tienes alguna confirmación, Dani. Al menos todo lo que podemos chequear hasta este momento, que todavía la argumentación del ministro Romero está en curso, no ha finalizado su argumentación como para poder zanjar su voto finalmente, aunque ya en la argumentación se da ciertas luces de cuál podría ser esta determinación, pero
La votación en sí no ha concluido todavía, es por eso que todavía no lo contamos como ya un voto más, digamos, en la lista de quienes han votado por rechazar este requerimiento presentado por el presidente de la República, y contabilizamos 5 opciones en esa línea y 2 en la contraria, ¿no?, de admitir a trámite, que son las presentadas por los ministros Fernández y Letelier. Es importante al menos lo que va a señalar el ministro García, porque claro, resta luego el voto de Iván Aróstica, que a la luz de sus declaraciones en la mañana, entendiendo el tenor de las mismas, uno podría señalar que podría ir en la línea de rechazar la admisión a trámite de este requerimiento, pero al menos lo claro es que ya el empate que muchas veces se da en este tribunal y que es dirimente el voto de la presidenta o presidente del organismo, eso ya no va a ocurrir debido a la cantidad de votos que se han registrado hasta este momento por la opción de rechazar el requerimiento presentado por el presidente de la República y no acoger a trámite el mismo por parte del Tribunal Constitucional. Claro, Dani, porque lo que habíamos visto en la ocasión anterior, en ese segundo retiro, era 5 votos a favor, 5 en contra, ya en otra etapa, por supuesto, de esa resolución, y por eso ahora se pensaba que se podía dar una votación similar, pero ya eso habría sido absolutamente diferente, con una mayoría que está por no acoger a trámite este requerimiento del gobierno contra el tercer retiro del 10%. Recordemos a quienes nos están viendo que aquí hay 2 proyectos, uno de ellos dice relación con lo que ya se discutió, se zanjó y se aprobó en el Parlamento, se fue de iniciativa parlamentaria, y por otro lado está el del gobierno, que se presentó y se ingresó al Congreso el día de ayer, se va por otro camino, y puntualmente acá el Tribunal Constitucional tenía que referirse a si acaso admitía o no a trámite, fijándose puntualmente en los aspectos formales, ¿no? Sin profundizar en el fondo de este asunto, y eso es lo que finalmente no se habría acogido a trámite, llegaría hasta acá nada más la discusión en el Tribunal Constitucional, y ahora tendría que resolver el gobierno qué es lo que hace, si somete o no a un veto este proyecto, y qué es lo que hace también en el Congreso, Dani. Claro, se revisan los aspectos formales de la presentación del Ejecutivo de este requerimiento, si los argumentos expresados en esta solicitud del presidente de la República le dan o no las facultades al Tribunal Constitucional para referirse, para entrar en el fondo del debate de este asunto. Ese es este recurso de admisibilidad, lo que se está viendo durante toda esta jornada, si esta presentación tiene o no estos argumentos que le podrían dar la opción al TC de analizar ya el fondo de esta situación. Hasta ahora, al menos por la votación que se está dando, y si uno puede hacer los cálculos de quienes restan por votar, esto estaría siendo rechazado por los ministros del Tribunal Constitucional, y esta tramitación, al menos en esta sede, quedaría hasta acá. Todavía resta todo paño por cortar respecto al retiro de fondos previsionales, porque se abren 2 caminos: en la promulgación, que es lo más directo, ¿no?, que puede hacer el presidente de la República, promulgar este proyecto de ley, y luego, una vez establecido en el diario oficial, iniciar todo el proceso ya para el retiro finalmente de los fondos provisionales, o bien el camino del veto presidencial, donde se podría acomodar, arreglar este proyecto de ley con las indicaciones quizás que el Ejecutivo ha presentado este fin de semana, que tienen que ver con un aumento en la cotización, con la posibilidad de recurrir, a quienes tienen rentas vitalicias, poder entregar un monto ahí también, y quienes no tienen fondos, poder otorgarles una posibilidad de retiro de 200.000 pesos, que son los elementos distintos del proyecto del Ejecutivo presentado durante el día domingo, que ya ingresó al Parlamento, versus el que ya se ha dado en trámite y que está en este momento siendo debatido en el Tribunal Constitucional. Sí, vamos a dejarte ahí, Dani, para que sigas reporteando. Falta todavía conocer cuáles son los argumentos por los cuales no se acoge a trámite este requerimiento del gobierno, pero nos vamos a ir de inmediato al Congreso para ver cuáles son las reacciones en el Parlamento luego de que el Tribunal Constitucional no acogiera a trámite este requerimiento. Kevin Felgueras. Pati, solamente antes de ir a las reacciones, aclarar también que el proyecto enviado por el Ejecutivo, es decir, esta puerta que había abierto el presidente de la República, perfectamente podría ser retirado por el gobierno, entendiendo que todavía no se ha votado acá en el Congreso Nacional. Pero la noticia, por cierto, ahora es que se ha finalmente desestimado tramitar este proyecto, este requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Vamos a partir por el diputado Jorge Durán, de Renovación Nacional. Diputado Durán, finalmente su parecer con respecto a esta determinación del Tribunal Constitucional, que obviamente deja en un pie bien complejo al gobierno. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Mira, efectivamente
el TC deja en una situación muy compleja a mi gobierno, pero el TC viene a sentar una jurisprudencia y a fortalecer la atribución del Congreso de Chile. La votación del proyecto del tercer retiro fue contundente, por una amplia mayoría, se superaron los 2/3. Entonces, un tribunal constitucional que estaba muy cuestionado, que se ponía en duda su independencia jurídica respecto a los gobiernos de turno, hoy en día viene a renovar la imagen del Tribunal Constitucional, que está fallando a derecho y que está dándole un gran respaldo al Congreso de Chile. Diputado, pero ¿qué se hizo mal desde qué parte para que esto ni siquiera se acogiera a trámite? Es decir, no se está fallando por el fondo de lo que se está solicitando, sino que por la forma. Mira, los detalles del fallo todavía no se conocen en su cabalidad, pero lo importante, que es una señal muy potente, que el Tribunal Constitucional estaría fallando en ajustado a derecho y que estaría dejando de lado los paradigmas o los miedos que teníamos en Chile, un tribunal secuestrado por los gobiernos de turno. Diputado, lo último, ¿qué tiene que hacer el gobierno con el proyecto enviado ayer nomás acá a la Cámara de Diputadas y Diputados, entendiendo que podría quedar abierta la puerta entonces para el tercer retiro despachado desde el Congreso Nacional? ¿Debería haber un cuarto retiro con el proyecto del gobierno? Mira, yo no sé en qué situación va a quedar el gobierno. Yo esperaría que el gobierno de Chile hoy en día se desista de dejar de apoyar el tercer retiro y que efectivamente siga patrocinando el proyecto impulsado, tal vez enfocado en un cuarto retiro que podría ser la tercera ola, que podría venir muy compleja en los meses de agosto, septiembre. Así que yo creo que es una gran oportunidad para el gobierno de Chile de adelantarse a lo mal que va a estar la situación económica y de epidemia en el país y ya estar no esperando a actuar por reacciones, sino que adelantarse a lo que todos sabemos que va a pasar. Bien, diputado Jorge Durán, le agradecemos su reacción. También estamos con el diputado Iván Flores, de la Democracia Cristiana, diputado que firmó uno de los proyectos de ley, uno de los tantos proyectos de ley que hoy está solo a un paso de ser normativa vigente. ¿Qué debería hacer el Ejecutivo con su propio proyecto de ley? ¿Podría avanzarse también en esa normativa? Buenas tardes, diputado Flores. Buenas tardes, Kevin. Mira, el fallo ha sido contundente y claro, y ha sido también otro golpe para un gobierno golpeado. Y en este contexto el presidente Piñera tiene que entender que lo único que le queda en este momento es promulgar, pero rápido, porque toda esta figura dilatoria lo que estaba pretendiendo finalmente era que si es que lográbamos aprobar un proyecto en mejores condiciones, la gente iba a estar recibiendo su plata en varias semanas. Hoy día está listo para promulgar, pero ya que el gobierno en un acto de entusiasmo para poder darle plata a la AFP, colocó el bono de los 200.000 pesos para aquellos que ya no tienen, entonces invito al presidente de la República a que lo vete, pero lo vete con un veto aditivo, aparte de lo que ya aprobó el Congreso Nacional, que es el retiro del 10% de quienes tienen fondos en las AFP y también el 10% de los que reciben pensión por renta vitalicia, ahora que le agregue el bonito de las 200 lucas que dijo que debían recibir los 2,5 millones de personas que no tienen ahorro. Perdón, mucha gente en sus casas está pensando si es que se veta esto, se va a demorar más y le va a llegar la plata más tarde a la gente. ¿Cuánto se podría demorar un veto aditivo que agregue esta ayuda precisamente acá en el Congreso Nacional? El Congreso Nacional está absolutamente disponible para trabajar mañana, tarde y noche si es necesario. Nosotros no hemos sido parte del problema, hemos sido parte de la solución. Y por lo tanto, si el presidente dice, ok, le vamos a poner un veto, si lo hace rápido para agregar los 200.000 pesos a estos 2,5 millones de personas que no tienen cuenta en la AFP, yo le aseguro que no necesita ponerle discusión inmediata, que es la máxima urgencia. Nosotros vamos a acordar sesionarlo mañana, pasado, y se resuelve. Así funciona, lo hemos demostrado. Entonces esa es la invitación al presidente, a no seguir obstruyendo, a no seguir intentando representar a las AFP y escuche más a la ciudadanía. El Tribunal Constitucional, yo creo que hoy día, parte de los factores importantes que lo hizo cambiar fue no solamente porque teníamos razón con el proyecto nuestro, sino que además yo creo que escuchó a la gran mayoría del país. Bien, diputado Iván Flores, le agradecemos su tiempo, uno de los autores de este tercer retiro de fondos de pensiones.
Estamos intentando recabar algunas impresiones también desde el oficialismo. Teníamos al diputado Jorge Durán, sin embargo, nos han comentado que desde la Unión Demócrata Independiente por ahora no quieren hacer ninguna alusión a este fallo de no permitir a trámite este requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Por cierto, vemos acá en el sector del Pensador de la Cámara de Diputadas y Diputados mucha alegría en varios parlamentarios de oposición que precisamente le pedían al gobierno retirar este requerimiento al Tribunal Constitucional. Y Pati, es súper importante destacar lo que puede venir ahora en más. Por cierto, lo decía Dani Linares y lo decía también el diputado Iván Flores, un posible veto puede ser aditivo, sustitutivo o supresivo. Un veto presidencial que pueda agregar, por ejemplo, algunos de los aspectos que están recogidos en esta normativa. Y también, por cierto, ¿qué va a pasar con este proyecto de ley que ni siquiera ha comenzado su debate, que comenzaba su debate a las 5 de la tarde? Hay que ver, y por cierto tendremos que preguntar a las autoridades correspondientes qué va a pasar con ese proyecto de ley que desde el Senado se ha dicho es el cuarto retiro, porque el tercer retiro ya podría estar siendo promulgado en los próximos días o en las próximas horas, Pati. Kevin, es lo que está ocurriendo a esta hora con esta determinación del Tribunal Constitucional en que no se acoge a trámite el requerimiento del gobierno. Último minuto. Sí, para recordarle a quienes nos están viendo a esta hora qué es lo que está ocurriendo. Estamos ahí con todas las cámaras desplegadas en los distintos escenarios, los distintos lugares donde estamos esperando reacciones ante esta determinación del Tribunal Constitucional de no acoger a trámite el requerimiento del gobierno. Recordemos que acá había una propuesta, una iniciativa que ya había sido aprobada por el Congreso para un tercer retiro del 10%, como un intento de frenar esa iniciativa. Es que finalmente el gobierno había presentado al Tribunal Constitucional un requerimiento. Se pensaba que eso podía seguir el mismo camino del segundo retiro, en el cual se frenó precisamente en el Tribunal Constitucional el que era de iniciativa parlamentaria. Sin embargo, ahora ha cambiado ese escenario, porque en esta primera etapa en la cual se determinaban aspectos formales de esa presentación, es que el Tribunal Constitucional lo considera no admisible a trámite y por lo tanto llega hasta ahí ese requerimiento. Y ahora los escenarios que se abren tienen que ver con una decisión que debe tomar el gobierno respecto a si acaso presenta un veto a esta iniciativa parlamentaria de un tercer retiro o directamente lo promulga. Vamos a ir al Tribunal Constitucional a ver si es que se conocen ya más argumentos respecto a por qué se toma esta determinación. Está ahí Dani Linares. Dani. Claro, no ha terminado todavía la votación, Pati, pero ya ha alcanzado el voto de mayoría el rechazar la admisibilidad de este proyecto, de este requerimiento presentado por el presidente de la República. En síntesis, los ministros del Tribunal Constitucional han determinado no admitir a trámite el requerimiento presentado por el presidente de la República, que buscaba frenar el retiro del 10% de los fondos previsionales. Ya se ha alcanzado aquel voto de mayoría con la determinación del ministro García, que era quien estaba dirimiendo mientras teníamos el contacto exterior. Ya eso se ha zanjado, ese voto se contabiliza como de los que han determinado no admitir a trámite este requerimiento presentado por el presidente de la República. Con ese voto ya se suman 6 opciones en esa línea, que son las de los ministros Pozo, Pica, Silva, Vázquez, Romero, García y, por cierto, en el caso de admitir, los ministros Fernández y Letelier. Sumamos en la lista de quienes no acogerían a trámite al ministro Iván Aróstica, que es quien está en estos momentos argumentando su votación, y restaría saber la posición, por cierto, de la presidenta del Tribunal Constitucional, que sin duda sería llamativo, ¿no?, ver cuál va a ser la postura que ella tome en el caso de que se sume a este voto de mayoría que al menos ya ha dado los ministros del Tribunal Constitucional, rechazando entonces la admisión a trámite de este requerimiento presentado por el presidente de la República. Se cae este requerimiento en su primera etapa de discusión aquí en el Tribunal Constitucional, que eran los aspectos de forma que han sido presentados por el Ejecutivo para ser analizados en el TC. Esa es la primera etapa, era el primer peldaño, porque luego venía el debate de fondo y sin duda iba a extender esta situación hasta al menos en la primera semana de mayo, entendiendo los plazos que tiene este tribunal, que son 10 días hábiles,
y luego prorrogables a otros 10 días más, que podría incluso haber extendido esta situación, pero esto ha terminado acá, en este primer paso previo en la admisión de este trámite, de este requerimiento, donde finalmente se ha dado este voto de rechazo de admisibilidad al requerimiento presentado por el presidente de la República con una amplia mayoría. Es un detalle bastante importante, la señal al menos que están dando los ministros del Tribunal Constitucional con este pronunciamiento inicial. Resta saber cuál va a ser la argumentación de cada uno de ellos, pero lo cierto y lo que sin duda estaba esperando gran parte de la ciudadanía, saber qué iba a pasar con este requerimiento en el TC. Bueno, se ha rechazado aquello, no continúa la tramitación acá y vienen los escenarios que conversábamos anteriormente, que tiene que ver con la promulgación de este proyecto de ley emanado desde el Parlamento, o bien recurrir al veto presidencial. O también, por cierto, entendiendo que todavía no ha iniciado la votación en el Parlamento, ya que aquella sesión para iniciar su tramitación está agendada para esta tarde, poder retirar esa iniciativa, que es el proyecto que ha presentado el Ejecutivo, para reemplazar este, ¿no?, que entendemos tenían pensado que iba a seguir en su tramitación aquí en el TC, pero esto se ha zanjado hoy, no ha sido admitido en su tramitación en el Tribunal Constitucional el requerimiento presentado por el presidente de la República, Sebastián Piñera. Claro, recordemos que lo que tiene que hacer el Tribunal Constitucional es referirse a si acaso una materia es o no acorde a la Constitución. Eso es cuando se hace el análisis más de fondo, pero acá al terminar esto en esta primera etapa, en los aspectos formales es que se dice que no estaría cumpliendo con todo aquello para poder ser acogido a trámite y analizar esos aspectos más de fondo. Por eso es interesante conocer luego los argumentos que respaldan esta votación para saber por qué se consideró que no se cumplía con esos requerimientos formales, esta determinación, este requerimiento presentado por el gobierno. Así que vamos a quedar pendientes ahí, Dani, para saber qué es lo que ocurre con eso. Estamos ahí con una cámara muy pendiente de lo que pasa en el Palacio de la Moneda, si es que hay algún tipo de declaración sobre esto. Vamos al Congreso para ver cuáles son las reacciones ante esta determinación del TC. Está ahí también Kevin Felgueras. El tiempo que viene por delante no solo es climático, sino que también es de carácter político para el piñerismo y para el gobierno. Nosotros esperamos, a partir de acá, la renuncia del comité político por querer enfrentar al Congreso, por querer apartarse del Estado de Derecho y de la democracia, porque, como señalamos, esto era una pérdida importante para los chilenos, pero desde el punto de vista simbólico, del precedente jurídico y constitucional, lo que hizo Piñera es correr el cerco respecto de las facultades presidenciales y desconocer un proyecto de ley válidamente tramitado en el Congreso con un superquórum como fue el de 2/3 partes. Diputado Silver, ¿qué debiera pasar con el proyecto del Ejecutivo que empezaba su tramitación hoy y también qué debiese pasar con este proyecto del tercer retiro? Nosotros esperamos que se acabe la soberbia, que se instale la humildad, que se lea el fallo del comité político y que hoy día promulgue sin más y publique el tercer retiro cuando ya habló el Tribunal Constitucional. No queremos vetos aditivos, habrá una ley de la República quien pueda reponer algún bono y nosotros a partir de hoy en la Comisión del Trabajo vamos a comenzar a tramitar el cuarto retiro del 10% y le vamos a pedir al ministro Melero que explique los detalles y el avance y pertinencia de este proyecto. ¿Sería un error que el Ejecutivo retirara ese proyecto de ley? Nosotros se lo dejamos hoy día a las reflexiones políticas, pero como señalamos, ya es tiempo de conversar en otro nivel. Hoy día es el principio del fin para la administración Piñera. A partir de acá tenemos un presidente administrativo que va de salida y que obviamente implica que el gobierno se instale ya en una relación directa con el Congreso. Bien, ahí parte de las reacciones que hay en estos momentos en el Congreso, luego que el Tribunal Constitucional no cogiera a trámite este requerimiento del gobierno. Vamos a ver lo que está pasando Vamos a ir en algunos minutos más a ver qué es lo que pasa en el Palacio de la Moneda. Escuchemos a la diputada Pamela Giles. El gobierno de Piñera terminó hoy a manos del engendro de Jaime Guzmán, el Tribunal Constitucional. La abuela y su ejército de nietos tienen a Piñera chapoteando en el barro. Ya está simplemente de adorno en la moneda. Y tal cual como la abuela les prometió, nietos amados, tendrán lo justo. Tercer retiro,
cuarto retiro, quinto retiro y si es necesario, etcétera. Ahora, con el aval del engendro de Jaime Guzmán, Tribunal Constitucional. Ahora sí, vamos de Tal como inmediato se al los Palacio de la prometí. Moneda a ver qué es lo que está ocurriendo en estos momentos. Está ahí la periodista Valentina Reyes para que nos comente lo que está sucediendo. Valentina. Patricia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Nosotros esperando reacciones por parte del gobierno ante la decisión del Tribunal Constitucional. Estamos esperando que llegue desde la actividad de Carabineros el ministro del Interior o que quizás alguno de los ministros que está acá en sus oficinas, estamos hablando del vocero Jaime Belolio o del ministro secretario general de la Presidencia Juan José Ossa, nos entreguen reacciones y los pasos a seguir por parte del gobierno. Estamos escuchando, de hecho, en el Congreso Nacional que hay cuestionamientos al comité político. Son varias las preguntas que hay para el gobierno. De hecho, el mismo presidente estuvo en la actividad de Carabineros y estamos entonces requiriendo algunas de las reacciones. Por ahora, no hay movimiento, no hay autoridades que estén aquí en el patio de los Naranjos o en el patio de los Cañones. Un escenario muy diferente al que vimos ayer, donde las autoridades de gobierno, los ministros, salieron a explicar cada uno el proyecto del tercer retiro que estaba ingresando el gobierno al Congreso para su tramitación. Hubo un despliegue claro el día de ayer en los diferentes medios de comunicación. En este minuto, por lo menos, no hay reacciones del gobierno. Hemos estado preguntando si el presidente ha citado a su comité político. Estamos hablando de los ministros más cercanos, el ministro del Interior, de la Secretaría General de la Presidencia, Secretaría General de Gobierno, el ministro de Hacienda, pero él está en el Congreso Nacional, los más cercanos. Por ahora nos dicen no hay nada concreto, pero esa podría ser una de las reuniones que se dé en los próximos minutos. No tenemos esa información confirmada, pero estamos esperando cualquier movimiento para saber las reacciones y la determinación que tomará el gobierno del presidente Sebastián Piñera frente a esta decisión del Tribunal Constitucional. Lo que se tenía planificado, eso sí, era que, por ejemplo, el ministro Juan José Ossa, el ministro secretario general de la Presidencia, acudiera al Congreso Nacional por la tramitación del tercer retiro del gobierno. Pero por ahora lo que sabíamos hasta el momento es que estaba acá el ministro Ossa junto al ministro Belolio y cualquier novedad les estamos contando. Sí, Valentina, solo muy breve, dentro de lo que tenía que ver con las declaraciones públicas, ¿estaba considerado este escenario o la verdad que es algo más bien sorpresivo? Bueno, es algo que estábamos tratando de consultar, si es que estaba contemplado este escenario. Yo me atrevería a decir que no estaba contemplado este escenario. De hecho, ayer fuera de cámaras conversábamos con un integrante del gobierno y, le preguntábamos si es que no se declaraba constitucional. Hasta ese punto llegábamos, pero no. Perfecto. Si es que no se consideraba la admisibilidad. Sí, Valentina, vamos a ir al Congreso porque hasta ahora hay más reacciones. Está ahí el senador Iván Moreira, escuchemos. Que se requiere tomar un rumbo distinto porque no se pueden tomar decisiones inoportunas como las que se han tomado en el último tiempo. Y por último decirlo, esto es lo que sucedió. Lo que sucedió es que el gobierno toma decisiones póstumas. Senador, ¿usted está pidiendo que haya un ajuste en el gabinete político, en el comité político de la moneda luego de este fallo? Mire, esta es una derrota muy grande para el gobierno, muy grande. No previó los efectos que podría tener el haber enviado este proyecto, aprobado con más de 2/3 en el Congreso, y fue al Tribunal Constitucional. Yo tengo la conciencia tranquila de haber votado 3 veces, de haber dicho de que el proyecto que se envió era constitucional, muy simple, porque en el último fallo había una dudosa constitucionalidad y hubo un empate y finalmente la presidenta es la que resolvió con un doble voto. ¿Qué pasa con el gabinete, senador? No, yo creo que esta es una situación muy grave. Ahora, no queremos decisiones póstumas, queremos decisiones oportunas. Y la decisión oportuna es que el gobierno haga lo correcto, un veto que permita incorporar todos los beneficios que el gobierno ha señalado, y por otra parte creo que tiene que enmendar rumbo el gobierno, y es por eso que yo creo que después de esta derrota el gobierno tiene que tener un último ajuste político dentro del gabinete, porque yo no sé cómo vamos a enfrentar a toda la oposición en el futuro. Se le consulta
¿De dónde se acusa? ¿Falta de liderazgo? ¿De la conducción política? ¿Del jefe de gabinete? No, mire, aquí hay un equipo de personas. Mire, las personas que están en el gobierno son personas que quieren colaborar, porque hay muchas personas que pudiesen estar en el gabinete y no están dispuestos a hacerlo. Yo les agradezco a aquellos ministros que están hoy día trabajando en un gobierno, en mi gobierno, que tiene un 9% de aprobación. Lo que yo digo, el gobierno tiene que hacer un esfuerzo e incorporar figuras nuevas que permitan enfrentar lo que se viene, porque lo que se viene va a ser mucho más difícil de lo que pensaba. Se pregunta ajuste ministerial. El gobierno sabrá. Aquí hay un problema de conducción político. Cuando un gobierno toma decisiones póstumas y no toma decisiones oportunas, es porque hay un problema político. ¿Estamos? Palabras del senador de la UDI, Iván Moreira, quien, por cierto, solicita también este ajuste ministerial. Nosotros seguimos escuchando reacciones, Pati, acá en el Congreso Nacional. Diputado Durán, preguntarle, se ha pedido ajuste ministerial, lo pide también el propio oficialismo. ¿Usted piensa que es necesario remover a algunos ministros de sus cargos luego de este fallo? Mira, acá voy a hablar muy sinceramente de cara a todos los chilenos. Y espero que con mis palabras no exista una persecución política a personas cercanas, simpatizantes de mi postura que están en el gobierno. Espero que mi gobierno no actúe en forma matonesca, desvinculando a personas que están claramente apoyando a este diputado. Yo no comparto las palabras del senador Moreira. Creo que no debe haber un cambio de ministros. Creo que no debe haber un cambio de subsecretarios. Creo que es una sola persona la que tiene que salir de mi gobierno, que se llama Cristian Larroulet. Él es la persona que le ha hecho un daño tremendo a la derecha, a la centro-derecha y a nuestro país. Hoy el Tribunal Constitucional fue claro y señaló que el Congreso de Chile sí tenía atribuciones para legislar en esta materia. Y les quiero mandar un gran saludo a todos los parlamentarios que dijeron que este parlamentario era populista, que este parlamentario atentaba contra la Constitución. El Tribunal Constitucional falló ajustado de derecho y reconoció que los parlamentarios sí tenemos esta facultad. Y esta facultad fue claramente en un momento de crisis, en que los chilenos necesitaban tener recursos y que lamentablemente un sector de mi conglomerado político no ha sido capaz de entender la realidad del país, de que los chilenos, la clase media endeudada, no recibe los bonos y que la única salvación para llegar con ayuda era el tercer retiro. Bien, diputado Jorge Durán, le agradecemos su tiempo. Diputado Luciano Cruzcoque, desde Evópolis, un partido que ha estado, por cierto, en contra de este tercer retiro y en contra de varios retiros de fondos de pensiones. ¿Qué le parece esta determinación del Tribunal Constitucional? Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado. Lo que corresponde entonces es que el gobierno promulgue el tercer retiro aprobado por el Congreso. Y le solicitamos también al gobierno que ojalá pueda hacer las adiciones de este proyecto que van en beneficio de la ciudadanía, que van en beneficio de esos 3 millones de personas que hoy día no tienen un peso en las cuentas corrientes, que permita, y también ese llamado es a este Congreso, a que se permita también que se pueda reponer parte de las cotizaciones que se van a perder, pero creo que en un Estado de Derecho, que respetando el derecho constitucional y cómo se ha pronunciado hoy día el Tribunal Constitucional, lo que corresponde es promulgar aquello que el Congreso ha aprobado y ojalá hacer todas las mejoras posibles a este proyecto para que la ciudadanía finalmente no vea perjudicada sus fondos de jubilación. Diputado, las modificaciones o adiciones que se puedan hacer al proyecto, ¿deberían hacerse en un proyecto de ley corta o mantener el proyecto que está ahora en tramitación? Y también le pregunto, ¿se ha solicitado desde su propio sector un ajuste en el gabinete? ¿Le parece correcto aquello? A ver, me parece que la técnica a través de la cual se pueda mejorar este proyecto tendrá que conversarse.
eventualmente se puede hacer un veto aditivo que agregue aquellos elementos que en el proyecto del gobierno parecen razonables, precisamente aportar esos 200.000 pesos a las personas que no tienen hoy día fondo, mejorar también la cotización a aquellas personas que lo han perdido todo y eventualmente las repercusiones políticas que esto tenga habrá que analizarlas en su mérito, pero creo que desde la perspectiva de Bópoli corresponde hoy día obrar en conformidad a lo que hoy día el Tribunal Constitucional acaba de señalar. ¿Eso quiere decir que debería haber un ajuste ministerial o no? Como le digo, las consecuencias políticas de esto, que evidentemente son gravosas para el gobierno, tendrán que analizarse en su mérito y el gobierno tomar aquellas decisiones políticas que le corresponden respecto de lo que esta inadmisibilidad plantea. Bien, le agradezco al diputado Luciano Cuscoque. Vienen los diputados de Nuevo Trato y posteriormente los diputados de la Unión Demócrata Independiente, diputada Natalia Castillo. Las mismas consultas. ¿Debe haber un ajuste ministerial y también qué debe pasar con este proyecto que a las 5 de la tarde iba a empezar a lo que está ocurriendo en el Parlamento? Seguimos muy pendientes de lo que está ocurriendo a la espera de los argumentos que se puedan entregar en el Tribunal Constitucional, también lo que ocurre en el Palacio de la Moneda. Vamos a hacer una pausa muy breve y ya regresamos con esta información.